Buenas, voy a empezar respondiendo las preguntas de la actividad número 7 del aula virtual de la profesora Anaí. La primera pregunta es, ¿cómo se abona el adicional por traslado? Bueno, el adicional por traslado se abona cuando al trabajador se lo saca fuera de su residencia, cuando se lo lleva a otro lugar de trabajo. Esto se abona, depende la cantidad de kilómetros que esté del lugar de residencia al lugar donde se lo lleva a trabajar, ¿no es cierto? Eh, los montos serían del 0 al 5 kilómetros, sería el 5% sobre su básico. Del 5 al 10 kilómetros sería el 7%. De 15 a 20 kilómetros sería el 11%. Y del 25 a 30 kilómetros sería del 13% sobre su sueldo básico sería. Todo, todo, todo sobre el jornal, sobre su sueldo jornal sería. Esto debe ser previsto con anticipación por el trabajador, ya arreglando previamente, ¿no es cierto?, que se lo lleve a otro lugar. A partir de los 30 kilómetros ya corresponde el 30% del adicional. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo se abonan los salarios básicos en cuanto a la zona del país? Bueno, podemos decir que las zonas están divididas en 4: A, B, C y C austral. La zona A sería Buenos Aires, Santiago del Estero, Formosa, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Catamarca, San Luis, y sería todo lo que es zona norte, ¿no es cierto? Y la zona B sería La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro. La zona C sería Santa Cruz y la zona C austral sería Tierra del Fuego. Oficiales especializados en la zona A sería el sueldo sería de 842 pesos. En la zona B sería de 934 pesos. En la zona C sería de 1292 pesos. Y en la zona C austral sería de 683 pesos. Esto varía cada 3 meses, depende del aumento que haya, ¿no es cierto? Vamos con la tercera pregunta, que es por cuál es el trabajo y qué porcentaje se abona adicionales a los trabajadores especializados. Los trabajadores especializados se le abona la asistencia perfecta, que es un 20%. A los que trabajan en altura sería en silletas, colgantes, depende de la altura, de 4 a 26 metros sería el 15%, de 26 a 40 metros sería el 20%, y de más de 40 metros sería un 25%. A los trabajadores que están con armado de hormigón, que trabajen en conductos, en túneles, se le abona el 15%. La cuarta pregunta sería, ¿por cuál es el trabajo y a qué porcentaje se abonan adicionales a los trabajadores de cualquier categoría? Bueno, esto, al igual que lo último que nombré, también se le abona presentismo, también
del 20%. A trabajadores que sean encargados también se le debe abonar un adicional por el trabajo que están haciendo hasta que finalice el contrato o la obra que están realizando. Bueno, vamos a la pregunta 5, que dice ¿cómo se ejerce la representación gremial? La representación gremial, de acuerdo al convenio colectivo 75-76 del año 94, se elige un delegado y un delegado suplente. Cuando en la obra hay más de 100 obreros, se puede armar una comisión de 3 integrantes, ¿no es cierto? Y cuando superen ese monte de obreros, también se puede armar una comisión de 5 integrantes. Y por último, y llegando ya al final del video, dice, la pregunta sigue: ¿cómo se resuelve un conflicto entre el empleador y los trabajadores para no llegar a una situación gremial por los EPP? Bueno, yo como futuro higienista lo que haría es hacerle entender al empleador que es mucho más conveniente gastar la plata en protección personal para el trabajador, que así evitar la muerte o el accidente en la obra, ¿no es cierto? Que le saldría mucho más caro, y también acomodarse al fondo económico que el empleador tenga, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se necesita, no sé, los zapatos se compran, si son 20 empleados, se compran 15 y en el otro mes se comprarían los otros 5 que faltan, y acomodarse también al bolsillo del empleador, ¿no es cierto? Eso es todo, muchas gracias.